Hola amigos, amigas, ¿cómo han estado? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí compartiendo reflexiones de vida que nos ayudan a crecer más como personas. Hoy quiero tocar un tema contigo y es precisamente el miedo. ¿Quién no ha sentido miedo? Todo el mundo, de una u otra manera, hemos sentido miedo. El miedo es garrafal. El miedo causa sufrimiento, el miedo causa sinsabores. Pero ¿sabes por qué? Bueno, hay muchos factores que pueden hacer que sintamos miedo. Porque el miedo precisamente nos paraliza, nos hace ver las cosas de una manera oscura, sin esperanza. Inclusive muchas veces no sabemos cómo actuar ni qué pensar. O en otras palabras, como lo dije ahorita, nos inmovilizan por completo. El miedo. Cuando precisamente perdemos el control, porque queremos tener el control de todas las cosas. Y esto se sale del control. Precisamente nos causa miedo. Nos da miedo precisamente cuando vamos a explorar cosas en las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Nos da miedo precisamente a conocer nuevas experiencias o a tener nuevas experiencias. Nos da miedo precisamente porque nos adelantamos al futuro, de saber qué es lo que va a pasar conmigo, con mi familia. El miedo, wow, increíble. El miedo está dentro de cada uno de nosotros. Pero precisamente, acompáñame en esta reflexión y te mostraré qué podemos hacer con el miedo cuando lo vemos desde otro punto de vista, cómo lo podemos combatir. Y a lo mejor te darás cuenta de que el miedo no es tan malo como le están pintando, sino que de ahí, cuando lo sabemos aprovechar, podemos sacar grandes oportunidades, cosas que jamás lo habíamos pensado. Ven, acompáñame y hablaremos del miedo y qué es lo que él oculta para poder sacar lo mejor de él para nosotros. Cuídate, chao. Y continuando precisamente con el tema del miedo, también tenemos que hablar de esto, de que hay miedos que son reales y hay otros miedos que son ficticios, que nos los inventamos nosotros mismos. Y déjame decirte, yo creo que son más los miedos que nos inventamos nosotros mismos a los que realmente son reales, porque nuestra mente y nuestra imaginación hay veces nos hace una mala jugada y nos trae precisamente sucesos o acontecimientos de que va a pasar esto el día de mañana. Y cuando vemos que pasa el tiempo, precisamente no pasa nada. Pero esos miedos se volvieron reales en nuestra imaginación. Hay que saber qué miedos son reales y qué miedos son imaginarios. Pero también el miedo, precisamente, cuando tenemos esta sensación, es como el sexto sentido que utilizamos, sobre todo está muy desarrollado en las mujeres, pero también en los hombres, de que logramos ver inclusive un poco más allá, de que si seguimos actuando de tal manera, o nuestra vida se está direccionando por este rumbo, podemos tener consecuencias que a lo mejor no las vemos en el momento, pero sí pueden pasar el día de mañana. Entonces, hay veces sentimos esa sensación de miedo, de que es como para corregirnos, o para reorientarnos de una manera diferente a la que estamos haciendo. Tú sabías precisamente que Dios mismo nos dice, no tengas miedo.
es la palabra que más se utiliza en la Biblia. No te sé decir cuántas veces se utiliza, pero sí sé que son más de 365 veces que se utiliza. Es como Dios recordándonos todos los días: no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te preocupes, yo estoy contigo, no tengas miedo, nada te va a pasar. Es increíble. Pero Dios mismo nos dice: confía en mí, entrégame todo, nada te va a pasar. Pero esa es su manera, no la manera de nosotros. Porque decimos: ay Señor, pero tú decías que no iba a pasar esto y mira, pasó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Señor? No oré de la manera correcta, no tuve fe como tú me lo has pedido. No. Acuérdate que Dios trabaja de una manera diferente a la que nosotros queremos o inclusive deseamos, pero siempre va a ser para el bien. El miedo, wow, increíble. Y a veces me hago esta pregunta: ¿qué pasaría si no también no sintiéramos miedo? O sea, nos aventaríamos por completo o nos arriesgaríamos a hacer cosas que jamás inclusive la habíamos pensado hacer. Y nos aventaríamos a todo, a experimentar de todo, sea bueno, sea malo, me haga crecer o no me haga crecer. Porque muchas veces las personas quieren sentir o necesitan sentir la adrenalina, a pesar de que lo que están haciendo les puede traer muchos riesgos, pero les encanta sentir el miedo. Bueno, afortunadamente no somos todos. Respeto a esas personas que lo hacen. Pero muchas veces el miedo también nos impulsa a hacer cosas que jamás la hemos pensado hacer. ¿Y sabes cómo lo podemos combatir? Dando ese paso de fe. El miedo, recuerda, no es por lo que tú estás viviendo en el momento, sino que ya fue alimentado por tu imaginación. El miedo a qué va a pasar. Pero cuando nosotros inclusive damos ese paso de fe y nosotros inclusive tomamos la decisión de no hacerle caso a esas voces que están en nuestro interior y damos ese paso al vacío, ¿sabes qué pasa con el miedo? Se mengua. Ese miedo empieza a desvanecerse. Ese miedo empieza precisamente a derretirse o a agotarse, a ya no tener tanta fuerza en ti, porque decidiste dar el paso de fe. Ahora, claro, y que no se me vayan a malinterpretar las palabras que te estoy diciendo: lánzate a todo y arriésgate. No, evalúa, analiza, piensa las cosas antes de actuar. Pero hay veces que muchas veces no nos podemos quedar solamente pensando, sino que tenemos que actuar. Y cuando ya damos ese paso de fe y logramos llegar, digamos, al otro lado, decimos: oye, pero si yo tenía tanto miedo y ahora no era como el miedo me lo estaba pintando, veo que las cosas ya son de otra manera diferente. Por eso digo yo, el miedo paraliza. El miedo muchas veces hace que nosotros no vemos lo mejor de nosotros. Muchas veces el miedo nos quiere detener precisamente para no seguir avanzando. Y Dios es hermoso, por eso es que Dios nos habla tanto del miedo y nos dice: no tengas miedo, confía en mí, no estás solo, vamos los dos a hacer las cosas, pero a mi manera y en mi tiempo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. El miedo, wow. ¿Que tengo miedo? Sí, tengo miedo de muchas cosas, pero no es porque hayan sucedido, ni van a suceder, es porque las albergo en mi mente e en mi imaginación. Por eso esta reflexión que hago contigo va también para conmigo mismo.
para despertar nuestras conciencias. Que el miedo pinta las cosas de una manera escabrosa, pero cuando damos ese paso de fe, la realidad es totalmente lo contrario. Venzamos ese miedo, pero sepamos que no estamos solos, que Dios nos está dirigiendo esos pasos y siempre nos va a llevar a un camino firme, siempre nos va a llevar a la orilla. No tengas miedo, yo estoy contigo, no te lo digo yo, te lo dice Dios. Bueno, cuídate mucho, conversaremos en próximas ocasiones de otros temas que nos ayudan a crecer más como personas. Miedo, ¿es real o está en tu imaginación? Reflexiona. Cuídate bastante, Dios te bendiga. Chao.